Entendido. Toca los convulsionarios. Es un poco peliagudo hablar de los convulsionarios, pero esto ha existido siempre y Kardec también lo toca en el libro de los espíritus. Es por eso que he querido de alguna forma hablar sobre el tema, ¿no? Está bien. Entonces vamos a ir a la primera diapositiva. Para que nos entendamos, un señor aquí me preguntó el otro día que cómo podía ser que los espíritus que no tienen materia ninguna podían hablar con nosotros. Porque para este hombre quizás el espíritu no era nada, era un pensamiento nuestro o eso. Y yo le dije que sí, que el espíritu es algo que nosotros no podemos ver, pero que es tan sutil que nuestros ojos no están preparados para verlo, pero es algo, es una chispa etérea, También el perispíritu tampoco se ve. Entonces me dijo, ¿y cómo pueden vivir sin una materia? Y yo le dije, mira, existe el fluido universal, ¿no? Entonces, por el fluido universal nos comunicamos unos con otros, ¿no? Y dice aquí, dice el fluido universal, materia sutilísima, donde actúa el pensamiento del espíritu y a todos nos interpreta, de forma que puedan comunicar sus mentes para el propio progreso evolutivo. Y nos dice Kardec, el magnetismo y la electricidad son modificaciones de este fluido. Nos lo comunica el libro de los espíritus, la pregunta 27A. Y también nos dice, toda materia está saturada de fluido electromagnético y todas las mentes encarnadas y desencarnadas lo subordinan a su pensamiento. Todos podemos sintonizar a través del fluido cósmico con otras mentes que pueden tener o no tener afinidad con la nuestra. Bueno, eso para un poquito la explicativa que le podemos dar a este hombre, porque el hombre no concebía que algo tan sutil se pudiera manifestar. Y yo digo, pues bueno, pues es una de las fuerzas del universo. Los espíritus son aquellas entidades que pueden entender a Dios y están aquí junto con nosotros constantemente, están invadiéndonos en todos los sitios. Y que nosotros cuando muramos pasaremos a ser espíritus. Cuando se muera el cuerpo físico nuestro pasaremos al mundo espiritual y seremos tan sutiles como ellos. Entonces yo pregunté y miré en el libro de los espíritus y me dijeron, ¿qué tan sutil es el espíritu? Bueno, y nos dicen que no podemos comprender las sutilidades de nuestro punto de vista de encarnados. Que hay sutilidades que por más que no lo expliquen no lo podemos comprender. Pero así como, por ejemplo, el microscopio ve cosas pequeñísimas, por ejemplo, en un ordenador hay millones y millones de circuitos pues también la sutilidad también pasa a ser grandísima. También, igual como la enormidad, también si miráramos con miramos el firmamento, vemos ahí pues que la Tierra se queda muy pequeñita al lado de otros planetas gigantescos y soles más gigantescos que el nuestro, ¿no? Entonces, por arriba y por abajo, de alguna forma no lo podemos comprender todavía desde nuestro punto de vista, ¿no? Si con el pensamiento hacemos un esfuerzo y lo podemos comprender. Muy bien. Dice, nuestros estudios nos enseñan que el mundo invisible que nos rodea influye constantemente sobre el mundo visible. Ellos nos lo muestran como una de las fuerzas de la naturaleza, que ya lo he dicho antes. Conocer los efectos de esta fuerza oculta que nos domina y nos subyuga sin darnos cuenta. No es tener la clave de más de un problema, como también la explicación de una multitud de hechos que pasan desapercibidos. Bueno, estas fuerzas, para la gente de la calle que no sabe nada de espiritismo, pues no son nada. Pero para aquellos que lo comprendemos, conocemos cómo nos influyen constantemente y cómo influyen a los demás. Y si nosotros no hacemos un esfuerzo por comprender a los demás sabiendo que los van a influir, todas las peleas, todos los problemas que hay en la vida, cómo se meten los pensamientos de los grupos, incluso dentro de la propia familia,
hermanos que se pelean por cualquier cosa, todos son influencias de estos hombres que a través de la afinidad que tenemos con ellos se inmiscuyen en nuestras vidas y nos hacen hacer todo lo que quieren. O sea, que se inmiscuyen y viven con nosotros y están con nosotros siempre. No podemos evitarlo. Es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los compulsionarios, ¿no? Pues bueno, ahora Kardec nos dice aquí unas cosas, bueno, Kardec no, nos dice afinidad, la afinidad. Yo he cogido y digo, ¿qué será la afinidad? Pues para aquel que no lo sepa es similitud o conciencia de caracteres, opiniones, gustos, etcétera, que existen entre dos o más personas. Nosotros podemos hablar con todo tipo de espíritus, pero con los que más hablaremos son aquellos que la atraemos por afinidad, por magnetismo los atraemos. Cuando están en la misma sintonía, podemos hablar con ellos. ¿Cómo afecta esto a los convulsionarios? A cada uno de una manera diferente. Dependerá de la sensibilidad de percibir a los espíritus, de su afinidad por sus gustos, delicados o groseros, del estado de inferioridad espiritual de cada uno, de lo arraigado de sus pasiones, fijaros, los defectos, las pasiones. Esto atrae muchísimo porque invita a muchos espíritus que tienen las mismas pasiones que los demás a estar completamente, ¿no? El que que sea alcohólico, pues atraerá a espíritus que hayan bebido alcohol y que ahora no pueden y se juntan para de alguna forma absorber ese magnetismo y vivir a costa de los encarnados, ¿no? Y los obligan cada vez a que beban más, en su pensamiento siempre está diciendo, mira, ahora vete al bar, y ahora, eso en el caso del alcohólico, ¿no? Imaginaros en todos, en el juego, en todo tipo de pasiones. Realmente son las pasiones las que nos obligan de alguna satisfacerlas. Y bueno, pues tenemos al lado un montón de espíritus que viven las mismas pasiones, por eso de ahí la afinidad. La afinidad es lo que de alguna forma nos imanta a ellos, ¿no? La afinidad. Bueno, ¿alguna pregunta al respecto? Bien, aquí tenemos los convulsionarios. A ver, ¿qué nos dicen los convulsionarios? Y aquí pues he querido de alguna forma, ¿qué es un convulsionario? Y me dice que es un adjetivo y dicho especialmente de un vidente o de un poseso que padece convulsiones. Eso es lo que nos dice el diccionario, sí. Pero claro, el diccionario a lo que es una respuesta muy simple para dar... Pero, ¿qué son los convulsionarios en realidad? Antes os he hablado del magnetismo, del fluido cósmico universal, de todas estas cosas. ¿Qué son los convulsionarios? Bueno, pues bueno. Entonces aquí hay una pequeña, dice, los convulsionarios son una agrupación de personas más o menos extensas que desean algo diferente o algo milagroso que ocurra en su vida, a modo de justificar un comportamiento fuera del habitual, de forma de sentirse diferentes al vulgo o llamar la atención de la sociedad establecida. Y en toda la vida ha habido convulsionarios. En toda la vida que yo conozco, hay más de los que nos imaginamos. Los convulsionarios son un grupo de personas que de alguna forma están absorbidas por mentes espirituales. Los hay. Cuando hay una guerra siempre hay unas mentes que están diciendo, venga, cuando hay, bueno, sobre todo en los botellones de la gente joven, llegan el viernes, vamos a hacer algo diferente, venga, se juntan. Y al principio está muy bien porque está muy alegre, pero luego se han pasado con el alcohol, se han pasado con todo, toman drogas, toman tripis, tienen sexo, bueno, una barbaridad. Yo los he visto hasta tirados de las señas allá haciendo cosas. Digo, madre mía, esta gente, ¿no? Allá donde vivo.
si los papás se creen que tienen unos hijos maravillosos y que se van a bailar a una discoteca y eso, pero si supieran lo que hacen, en realidad, más de un padre se asombraría, ¿no? Bueno, pues los convulsionarios son personas, un conjunto de personas, en este caso los convulsionarios, que de alguna forma están invadidos por mentes de espíritus que los obsesionan y los mantienen en un magnetismo general. Una de las convulsiones que hubo se llama las de Saint-Médard, en París, que era un diácono que era muy buena persona, se murió y bueno, pues le hicieron muchas misas y en su féretro empezaron a ir cada vez más gente pues implorándole, porque como era tan bueno, pues aquello cada vez habían más y cada vez se juntaban más y como había desorden, pues hermanos espirituales también fueron allí para de alguna forma vivir esa situación y cada vez habían más, llegaron a ser muchísimo. Y cada X tiempo pues se juntaban allí en ese cementerio y armaban una de San Quintín, hacían procesiones. Los convulsionarios se tienden pues como esas personas que han perdido el norte, que ese magnetismo les hacía hacer barbaridades, ¿no? Los veías convulsionar por el suelo, les pegaban y no sentían dolor, en fin, era un magnetismo tan grande que las personas pues les gustaba, iban allí y cada vez había un número más y uno se lo decían a otro, pues vamos a ver aquello, ¿no? Y se formó miles de personas allí que se juntaban cada cierto tiempo para eso. Bueno, ¿seguimos? Daniele ha levantado la mano. A ver, Daniele. Pepe, nos comentas de convulsionarios que son personas que están magnetizadas de una forma aguda y con la Sí. conciencia alterada. Y nos das ejemplos negativos, ¿no? Te pregunto, ¿es posible que se dé este tipo de magnetización aguda, pero desde un prisma positivo? Es decir, que un grupo de personas que tengan buenos pensamientos estén también convulsionados, pero para el bien. Y no estoy hablando de las mesas espíritas o mesas mediúnicas. Sí. De hecho, sí, claro que los hay. Y siempre hay hermanos elevados que siempre quieren de alguna forma agruparlos, pero son los menos. Entonces no serían convulsionarios, porque cuando hay una reunión de gente elevada no convulsionan. Lo que están es que están perfectamente bien, están muy amorosos, ¿sabes? No convulsionan, ni se pegan unos a otros, ni hacen procesiones, ni hacen barbaridades. Entonces, sería más cerca de una especie de éxtasis. Sí. Sería más suave. Pero que los hermanos espirituales elevados no se prestan para estas cosas. ¿Entiendes, Daniele? Los convulsionarios es más bien personas de astral inferior. ¿Has comprendido esto? Sí, pero Daniele yo creo que se refiere a otro tipo de percepción. Sí, por ejemplo, Sí que lo he entendido. Mi pregunta era en referencia a posibilidad de grupo de personas que es que quizás no haya entendido la palabra convulsionario, realmente son los que se agitan y se golpean y tal, ¿no? Sí, esos son los convulsionarios. Sin Entonces, embargo, claro, por ejemplo, no tiene nada que ver con los que están de bien. Sí, por ejemplo, en Francia, pues hay unas esto que en Francia, en Lourdes, yo estaba allí y hay mucha gente que va, pues de alguna forma para que les hagan un milagro, ¿no? Van de todo tipo de clases, pero van muy tranquilos, muy bien. Allí la espiritualidad superior se acercan para aliviarlos de alguna forma, se crea un ambiente y un magnetismo bueno, están todos muy tranquilos, hay un amor y una armonía muy grande. Y se vive allí una espiritualidad importante, pero eso nada tiene que ver con los convulsionarios, no convulsiona ninguno, simplemente están en un grado de bienestar pues un poquito más superior a lo normal.
pero no son convulsionarios en sí, es otra cosa. ¿Entiendes esto, Daniele? Que los convulsionarios Sí, son sí, otro gracias. tipo de... Sí, Gracias. tiene que ver con el astral inferior. Muy bien. Bueno, en París ya hemos hablado de San Medrat, en París, que era este diácono. También ahí están los convulsionarios de Santa Eurosia, y eso es en Jaca, España. Él fue una señora que también de la misma forma se le creyó santa y iban allí pues a hacer procesiones, de todo, hasta incluso que las autoridades fueron a ver qué pasaba allí, porque se reunía tanta gente en el otro cementerio, ya ves tú, de esta señora de Santa Eurosia, que le llamaban así, que no, a lo mejor ni era santa, pero bueno. Y allí, pues, hasta incluso la autoridad eclesiástica, pues, iba allí con alguno de sus superiores, pues, llevando esas procesiones que terminaban, pues, en histeria, ¿no? Terminaban allí, bebían vinos, bebían cosas y otra vez se volvía a crear esa manifestación de astral inferior, ¿no? La gente convulsionaba, se tiraba por el suelo, se pegaban unos a otros porque decían que no notaban el dolor, en fin. Esto puede ocurrir y luego más adelante nos lo dirán. Allan Kardec nos dice por qué de los convulsionarios y por qué no notaban nada. Y por eso he explicado un poquito antes lo que era el magnetismo, ¿no? Porque el magnetismo al cuerpo físico lo anula cuando el espíritu está por otras cosas, ¿eh? Cuando está de alguna forma en éxtasis, el cuerpo físico casi no lo nota, ¿no? Podemos ver que cuando hay intervenciones quirúrgicas que lo hacen por hipnosis, pues se pueden cortar, se pueden hacer esas operaciones y no padecen, ¿no? Yo he visto muy pocas, creo que he visto un par de ellas, no me ha gustado pero sí que se ejecutan. No sé si alguno de ustedes tiene experiencias con ese tema, pero cuando nos dice Kardec que cuando el espíritu está por otras, en una guerra, por ejemplo, estás guerreando con otros y te han herido ni te das cuenta. Sin embargo, esa misma herida te la haces normalmente y ya te vas al hospital y te pones enfermo, ¿no? Y a lo mejor es una herida más importante y no te das cuenta que te han herido, ¿no? Porque estás en el bullicio de la guerra, tu mente está por otras cosas, por salvarte, por ganar, en fin. Al fin y al cabo, todo es un magnetismo. En las guerras también hay espíritus que están en un bando, están en otro, que no tiene razón ninguno, porque las guerras todos pierden, pero bueno, existen las guerras. Todo eso es porque estamos en un planeta maravilloso que se llama de expiación y prueba. Sí. O sea, que bueno, se dan estas cosas por el planeta. ¿Cuánto nos queda que aprender para salir de él, señores? Nos queda muchísimo. Yo muchas veces digo, yo pudiera salir la encarnación que viene. No, Pepe, no. Tú tienes mucho que aprender todavía. Tienes que venir muchas veces. Y sobre todo pagar lo que tienes de atrás, porque menudo pajarito, ¿sabes? O sea que si miras para atrás y haces una retrospectiva espiritual, te das cuenta de que has hecho muchas cosas en vidas anteriores y las tienes que pagar. Porque, amigos míos, de la justicia divina nadie se escapa, ¿eh? Una vez que tomas conciencia de que tienes que pagar todo lo que debes, tú mismo te vas poniendo qué es lo que tienes que pagar durante las encarnaciones, ¿no? Y cuanto antes acabes, mejor, antes saldrás de estos planetas de expiación. Muy bien. ¿Alguna pregunta al respecto? No, lo sabéis todo, ¿eh? Qué buenos sois. Bueno. Ahora aquí Kardec nos dice en la pregunta 481, dice, ¿los espíritus desempeñan un papel en los fenómenos que se producen en los individuos? ¿A quienes se designa con el nombre de convulsionarios? ¿Veis? Aquí no lo vuelve a decir. Dice, sí, un papel muy importante, así como el magnetismo, que es lo que os he hablado antes, de dónde venía y cómo estaba formado, y en fin. Que es su causa principal, fijaros, el magnetismo animal. Sin embargo, el charlatanismo con frecuencia ha explotado y exagerado esos efectos,
lo que ha hecho que queden en un ridículo, o sea, en ridículo. Sí, vale. Hemos dicho que los convulsionarios son, aparte de los que son físicos, que tienen cuerpo físico, hay un montón de hermanos que están ahí de alguna forma controlándoles. ¿Por qué? Porque se divierten con eso, les gusta. Es una especie de como mandar sobre la gente encarnada, apartándolos de los hermanos superiores. Cuando más se juntan, bueno, si veis en el mundo hay muchos, te vas a la Meca y hay un montón de gente viendo ahí pues una espiritualidad tremenda, se juntan, luego resulta que uno pues tira una pequeña bomba y mueren un montón porque unos se pisan a otros, hay un desastre allí, bueno, y todos los años mueren un montón de personas, pues bueno, pues eso lo propicia pues las personas que no somos capaces de comprender que cuando se juntan muchas siempre ocurren estas cosas, ¿no? Una pregunta, Pepe. Dime. ¿Entraría dentro de esta categoría con las minoridades, por ejemplo, que no se controlan? Porque en estos casos también el medium, porque claro, el que es convulsionario es porque tiene algún tipo de receptividad con el mundo espiritual, ¿no? Que somos prácticamente todos o casi todos. Pues claro. Sí. Entonces, si el medium se deja llevar, claro, cuanto más se deja llevar, pues sí, esos espíritus se prestan. Comprenderás que en la sociedad todos no son convulsionarios, están los que quieren estar. Hay personas que les cuentas, mira, ahí se hacen milagros, convulsionan, ven esto, ven este fenómeno, aquel fenómeno, y la gente no va. Como que tampoco le gusta el fútbol o le gusta otro tipo de cosas. No va porque sabe que allí puede haber un peligro que puede... Y bueno, un peligro inminente porque pueden quedar de alguna forma subyugados. Espiritualmente, los que lo conocemos eso, desde luego no nos acercamos por allí. ¿Para qué? Para que luego se te vengan a casa de espíritu y los tengas que quitar del medio. No. Es que lo comento porque yo recuerdo cuando se empezaba aquí con el espiritismo, antes lo estábamos comentando, sí, verdad. Yo recuerdo que había una época en la que era muy frecuente que una persona, para hacerse notar de que era medium, pues estaba a lo mejor en una reunión y de repente se caía convulsionado. Sí, a la gente, han obsesionado, ay, a ver qué le pasa y tal. Y la gente claro, es una falta de control y de disciplina sobre la mediunidad. Básicamente ignorancia. Sí. Ignorancia mezclada con otras cosas. Y claro, y hubo una época aquí en la que, claro, se insistió mucho dentro de lo que es la doctrina espiritual, que el medium se tiene que controlar, que uno no se puede prestar en cualquier parte y en cualquier lugar a comunicaciones mediúmnicas, que uno tiene que tener un control, uno es dueño de sí mismo. Cuando llega a ese punto, como tú te estás explicando muy bien, de convulsionarios, es porque ya hay un proceso, ahí de dejadez, de abandono y que, claro, que se siente muy a gusto. Claro, porque su estado espiritual le va muy bien esto, que al final es las afinidades que hemos hablado antes, por eso he explicado lo que es la afinidad, ¿no? Además hubo una anécdota, si me permites, en el año 81, cuando se hizo el primer congreso aquí en España sobre espiritismo, como sabían que había problemas, que además los conocían las personas que se prestaban a ese tipo de digámoslo así, de espectáculos, lo decían, por favor, la gente que se controle, porque si está que se cae de la silla, nadie la va a coger, se va a caer de la silla. Sí. Y incluso amenazaban con llevar unas jeringuillas, desde el que se encuentre mal le pinchamos, claro, un poco para meter un poco de miedo para que la gente, porque había gente que le gustaba llamar la atención. Sí, sí. Nosotros tuvimos una experiencia de una persona que era una mujer que era medium y en un momento dado, dentro de la mesa mediúnica, entraba un espíritu negativo totalmente inferior, empezaba y nos destrozaba, empezaba a decirnos barbaridades, lo que teníamos que hacer, y digo, pero bueno, nosotros, ¿por qué tenemos que hacerle este caso? Nos dimos cuenta que era un espíritu inferior y decidimos no hacerle caso y que se fuera. Pues no quiso, no quiso, seguía allí molestando. Tuvimos que coger a la medium, despertarla, porque había caído en un trance profundo y el hombre no se quería ir, o sea, el espíritu ese no se quería ir, le tuvimos que abrir los ojos porque no los quería abrir,
tuvimos que deshacer toda la mesa mediúnica y a esa persona decirle, bueno, si vuelves, ya era la segunda vez que no lo hacía, si vuelves tú, usted no puede estar aquí porque es que esa persona también lo hacía en su casa. Y yo digo, bueno, ¿y allí quién la socorre? Porque aquí estamos nosotros. Pero esta mujer lo hacía en casa también y bueno, ella a lo mejor se tiraba 2 o 3 horas ahí toda mediunizada ahí. Claro, Con falta de disciplina. falta de disciplina. Mediunidades no educadas. Claro. Por eso cuando se hace un trabajo mediúnico, las mediunidades tienen que saber estudiar el libro de los espíritus, el libro de los medios, para saber qué, y sobre todo no dar paso a espíritus negativos. Para eso está el control del medium, que dice, no, tú no puedes pasar, o no puedes pegar golpes, o no puedes hacer barbaridades, ¿no? O sea, nosotros hemos visto, y al final agradeces estas cosas porque te enseñan. Agradeces que esto haya ocurrido porque dices, bueno, esto no lo voy a tolerar, y estamos alertas y prevenidos para este tema. ¿Qué más que José quería decir? No, nada, no es. Sí. Eso pues que es fundamental comprender, más allá del tema de los compulsionarios, que todos debemos de tener claro eso, que la mediunidad hay que disciplinarla, hay que controlar que eso se educa, se trabaja, hay que estudiar, hay que prepararse y para evitar pues esos espectáculos que a veces es una exageración de algo que uno percibe y uno lo exagera. Y por esa exageración, pues uno no va a ninguna parte, ¿no? Más que llamar la atención y claro, en casos extremos como el que tú acabas de comentar, yo digo, oiga, pues para ponerse así, mejor, pues no, mejor que no. se preste o no venga o... Sí, no, ella al final se enfadó porque no claro. Dijimos que se educara, la chica decía que no, y que hacía cosas bien, pero cuando salía este personaje, porque lo atraía ella, porque no se educaba dentro, no estudiaba, no leía, entonces nos desbarataba toda la mesa mediúnica y nosotros íbamos a aprender, no íbamos a ver un espectáculo, ¿comprendes? Que por otra parte no estaba mal, porque de alguna forma aprendías también, ¿no? Sí, no, esas cosas. Sí, y bueno, pues mira, seguimos pasando aquí, la 481 dice, ¿de qué naturaleza son por lo general los espíritus que participan de este fenómeno? Y Allan Kardec los espíritus nos dicen, poco elevados. ¿Creéis que los espíritus superiores se divierten con semejantes cosas? Daniel, ¿te das cuenta cómo los convulsionarios siempre son espíritus inferiores? Sí. Los superiores no hacen eso. Ya, gracias. Bueno, pues nos dejamos llevar por mentes atrasadas. En todos los conflictos siempre hay espíritus negativos que están de alguna parte a favor y en contra, o porque les gusta que hayan riñas y siempre intuyen y, bueno, pues si tú me has hecho esto, yo te haré lo otro, o mira esto además que le va a fastidiar. Estamos de alguna forma siempre sintonizados con nuestros iguales, ¿no? Nuestros afines. Y dice, bueno, seguimos. Dice, voy a leeros esto, dice, del mismo modo que se elaboran entre personas las ideas sociales, políticas, económicas, logísticas y de todo orden, debidas a la propaganda audiovisual de las nuevas tecnologías interesadas en el dominio y por muchos sectores jerárquicos a la vez, también se elaboran en nuestro cerebro ideas de pensamiento. Ideas estas generadas por los pensamientos de interés del sector espiritual inferior, lo que da lugar a un sentir amplio en la comunidad encarnada que sintoniza con estas entidades, generando un estado de entusiasmo colectivo que los reúnen en grandes sectores de comportamiento, llegando, en algunos casos, al fanatismo de las personas que entienden esas ideas, tan milagrosas como radicales. Es como una obsesión generalizada que podríamos denominarlas estados de crisis o convulsionarios. ¿Entendéis esto? Se suele dar mucho, más de lo que os imaginan. Cuando las chicas se van a ver un cantante, está muy bien ver al cantante cómo canta y eso, pero llega a un estado que empieza una a decirle guapo y la otra se suma y luego viene otra y luego llega al éxtasis que gritan, están con los móviles haciendo fotos, se entusiasman. Pues eso no es una cosa que magnéticamente se van contagiando. ¿Entendéis eso? Y el fútbol también. También, eso también ocurre.
Estuve en un psiquiátrico una vez y, bueno, allí ocurre que están todos muy mal, ¿no? O sea, los que están allí, pues, son personas que están delicadas intelectualmente y físicamente también están muy mal. Y empezaba una persona a gritar y la otra en el otro lado le hacía el mismo grito, luego otra más y luego al final eran todos gritando. Y te tenías que ir de allí. Luego se calmaba, venía eso, las calmaban las que estaban allí cuidándolas, pero al tiempo otra vez lo mismo. Y paranoias, bueno, eso ya era otra cosa, era un psiquiátrico, eso es distinto. Pero que eso se contagiaba. ¿Qué habrá allí metido? ¿Qué entidades habrán allí? Madre de Dios, si se atraen por afinidad todo, pues si estaban mal, mal había allí. Esto es muy delicado, ¿sabéis? Muy delicado. Bueno, dice, ¿de qué modo el estado anormal de los convulsionarios y los crisíacos estado de crisis, pueden desarrollarse de súbito en toda una población? Es efecto simpático, o sea, lo que os acabo de decir. Disposiciones morales que se comunican con mucha facilidad en determinados casos. ¿No desconocéis tanto los efectos magnéticos como para no comprender esto, así como la parte que en dichos efectos deben tomar algunos espíritus por simpatía hacia quienes los provocan? Fijaros lo que nos dice Kardec, que es un efecto simpático. Nosotros estamos predispuestos a hacer eso. Las personas que no conocen el mundo espiritual, bueno, se dejan llevar por lo que hay, ¿no? Tanto sea, pues, sobre todo por las emociones, las sensaciones, los defectos, atraen muchísimo. Y sobre todo, una de las cosas que yo más veo es ser diferente a los demás. Pero si yo hago esto, soy diferente. La sociedad no hace esto, pero yo sí, ¿no? Y se juntan un montón de gente y lo hacen. A unos jovencitos les das unas camisas nuevas que ya son diferentes a los demás, ya se sienten importantes, ¿no? Falta de comprensión, de ser mayores, de ver las cosas como son. Entonces, aquellos que han estudiado espiritismo pueden estar a salvo. Pueden estar a salvo porque comprenden la situación, cómo revertir eso, o por lo menos cómo no caer en esas situaciones. Cómo, pues un poquito aislándose, viendo que aquello no es normal, que pueden haber muchos desbarajustes, que donde hay mucha gente pueden haber muchos atropellos. Las fallas, sobre todo, atraen mucha gente, pues bueno, pues han habido muertos muchas veces, sobre todo atropellos, porque nunca sabes esas explosiones de las carcasas, si pueden estar arriba o pueden caer abajo, como en el año 70 que cayeron, mataron a varios y murieron más de la estampida que hubo que de realmente lo que el fuego, o sea, los petardos hicieron. Dime, Tomás. Se me ocurre que, con referencia, hablando de este tema, lo que ocurrió el otro día en Zoom. Lo que ocurrió. Ah, sí, sí. Algo de eso habría. Sí. Pasa, siéntate aquí. Y lo que ocurre en las discotecas, que incendian una bengala y quieren salir todos porque está un poquito de humo, empiezan a atropellarse nosotros. Sí, pero ha sido terrible lo de Seúl. Ya lo creo, muchísimo. Entonces, ¿cuánto habría ahí? Y a lo mejor había tantos invisibles como visibles. Bastante más, porque es que caben más. ¿Sabes? Una impresión en el mundo entero. No. Va a decir la verdad y solo... Bueno. Sí, Tomás, sí. Pero no solamente ahí, sí, eso seguirá habiendo, porque la gente sigue siendo inconsciente. Los botellones, como tú decías. Exacto. Ese tipo de, y sobre todo, donde hay mucha gente que está, cualquier desarmonía, salen todos huyendo y hacen atropellos, saltan por encima de los demás, matan a personas, los pisotean, un desastre. Aparte de que la gente, pues, estamos en un mundo de expiación y prueba, hay asesinatos, la gente tiene ganas de hacer daño. Tú dirás, ¿y por qué yo no? Porque tú no eres así. Pero hay personas que están muy afinizadas con el hacer daño, con robar, con matar. Esto es muy triste. Os acordaréis cuando en pleno contagio, bueno, estábamos en esas oleadas que venían.
pues parece que adrede, era una sensación de adrede, pues de noche, los fines de semana, Sí, se reunían una turba de chicos y chicas, pero era como, a ver qué hacemos este sábado. sí, ¿eh? sí, sí. Porque era cada sábado la policía iba detrás, no los alcanzaba, unos se caían, Sí, sí. pero ahora parece que desde que ya hay menos miedo, o sea, era como, hay que hacer, ellos se ve que pensaban, hay que hacer algo, no nos podemos quedar Sí, en casa sin salir. Y luego hacían, pues eso, con unos excesos que luego las cámaras se ve que lo captaban y lo ponían por las Sí, imágenes de la sí, sí. televisión. sí, había... Siempre había algún herido grave, Siempre, sí. porque, en fin, era semanalmente, Sí, si sí, os sí. acordaréis todos, Sí, sí. semanalmente. Así es. Sábados noche, viernes noche, sábado noche. Sí, sí. Sin embargo, y volviendo un poquito a la pregunta de Daniele, Sí. una contrapartida positiva, porque me estaba acordando ahora Y hay de claro. que nuestra hija pequeña estuvo en Taizé, en una reunión que hacen, no sé si es anual o mensual, hacen una reunión en Francia para orar por el mundo y una especie de convivencia religiosa. Todo lo contrario a eso. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y claro, ella cuando volvió de allí, nos comentaba que dice que aquello no lo podía explicar con palabras. Que había un ambiente de espiritualidad, de oración y de elevación, y no eran todos católicos. O sea, ahí había gente que venía de incluso ateos, pero se respiraba en un ambiente que claro, y es lo que hablamos de las colectividades. Las colectividades pueden ayudar a arrastrar hacia lo malo Sí. o hacia lo bueno. Sí, o hacia, por ejemplo, eso que estás explicando que tu hija participó. Sí. O por ejemplo, casos como los que ha explicado Divaldo, que que no es que lo provoque el medio, propiamente dicho, sino que a veces hay una reunión, una situación de tal elevación que la gente, todo el mundo empieza a percibir un olor a rosas, a perfume. Bien. Paz interior. Sí, pero cosas físicas de percepción, de un olor a rosas que dice, bueno, alguien echaron un spray o algo, no. Incluso, y más allá, yendo más allá, se habla de que en cierta ocasión, una reunión que tuvo Divaldo con los trabajadores de allí de la Mansión del Camino, una conferencia que hablaban sobre Francisco de Asís y tal, que llegó hasta tal punto que las paredes se desprendía, del local, se desprendía un perfume, un olor, como una especie como de aceite, que dice que aquello duró pero semanas. Que emanaba el aroma. Y dice que aquello duró semanas. O sea, aquello fue tan fuerte y por eso, porque se daban las condiciones por lo espiritual. Buenas, condiciones buenas. O sea, que no todo siempre. Pero claro, Pepe está hablando hoy, José está hablando hoy De los funcionarios. Bueno. Mira, Daniel ha levantado la mano. A ver, Daniel. A ver. Mi pregunta iba más o menos por ese camino, pero también viene al traste por el siguiente, por todo lo que está pasando ahora mismo en Brasil. Aquí en Europa nosotros no llegamos a nos enterar mucho de lo que está pasando porque es una verdad, la media no deja llegar. Y a través de las redes sociales que están abiertas allí, vemos realmente millones y millones de personas en la calle, pero están al unísono, pidiendo una única cosa, ¿no? Claro, en ese medio de toda esta gente, era normal pensar de que habrían peleas, habrían, yo qué sé, suciedad, gente bebiendo, lo que sea, ¿no? En ese sentido. Pero no, son personas tranquilas que están pidiendo algo, que están se juntando por algo. Entonces, mi pregunta iba en ese sentido. Pero es que no es solo en una ciudad, son en todas las ciudades de Brasil y no son 4 o 5 gatos, son millones de personas. Millones de personas, sí. Pero millones, no podéis imaginar la cantidad. Entonces, claro, esta idea de espíritus simpáticos y que las personas también se manifiesten por simpatía, pues Sí. me llegó, más que nada fue por eso. Daniel, pero ¿qué es lo que pide la gente ahí en Brasil? ¿Os puedo compartir una pantalla muy rápida? Sí, a ver si puede ser. A ver. Mirar esto. A ver. ¿Estáis viendo? No, todavía no, espérate porque lo mismo, a ver. No sé si podremos hacerlo.
No veis, ¿verdad? Pero, a ver, lo mismo. Ah, vale, sí, ahora sí. Miráis esto. Sí. Esto es solo en una plaza en Río de Janeiro. Aquí no, lo ves tú. Claro. ¿Lo veis vosotros? No, sí, bueno, aquí se está grabando. Pero sí, Bueno, es un y vídeo que ahí se ve. es solo un trocito de nada, pero esto hay en todos los lugares de Brasil, todo. Ya. No, no se ve aquí, no se Y ve. eso No, es una ya lo he quitado. locura, Ya la he quitado, sí. Sí. claro. Y allí, yo de verdad, como espírita, os pido oraciones a Brasil, porque Sí. se está librando una batalla allí a nivel espiritual. Impresionante, impresionante, no podéis imaginar. Yo no voy a decir quién es el bueno, quién es el malo, porque no me compete a mí y tampoco aquí es el lugar, pero de verdad necesitamos ayuda. Ayuda. Sí. El problema, Daniel, es que estamos viviendo una época de crisis de valores extraordinaria. Estamos en una época de decadencia y el problema es que si te das cuenta, el caso de Brasil no lo conocemos en profundidad. Sabemos un poco de huidas, ¿no? De lo que nos llega. Pero es que estamos viviendo una época de extremos. Si te das cuenta, en prácticamente yo creo que en casi todos los países te dan una opción radical en un sentido o una opción radical en otro. Y luego cuando llegan a gobernar, pues gobiernan pues, como quieren gobernar. Entonces, es un problema que lo que están haciendo es enfrentar a la sociedad. Están enfrentando unos a otros. Y eso no es bueno. Eso es bueno. Ahora, si lo que la gente pide es equidad, es justicia, y no ir en contra de nada ni de nadie, pues es positivo. Pero el problema es que se está radicalizando todo, pero es por eso, porque estamos en una crisis muy profunda, una crisis de valores muy grande y eso forma parte del proceso de transición en el que estamos viviendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, como está explicando Pepe, con el tema de los convulsionarios, porque a todos de una manera directa o indirecta sí que nos afecta. Porque esa corriente te quiere mover, incluso los medios de comunicación, que a veces te presentan las noticias de una forma que para que tú te pongas muy a favor de una parte, porque la ves como una víctima o como el bien, y que veas la otra parte como que le tengas odio, que lo veas como algo negativo y claro, del enfrentamiento pues no se saca nada positivo. Pero sí, Brasil, la verdad que están viviendo una época muy difícil, muy complicada. Sí. Por eso yo antes he explicado un poquito lo de las ideas sociales, políticas, económicas, que ahora has hablado tú de ellas, José, que nos influyen a través de las nuevas tecnologías, que lo he dicho antes. Lo que pasa es que como son palabras dichas, pero si coges, te das cuenta de la manipulación que hay de unas personas y sobre todo del poder hacia las personas para manejarlos a su antojo. Una cosa muy importante y que yo siempre he tenido en cuenta es la oración. La oración es muy importante. Hay que orar por el bien. O sea, deberíamos orar más. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo son sensaciones y son emociones hacia el bien. La oración lo que va a traer son espíritus más elevados aquí a la tierra. Cuando más seamos orando por el bien, más espíritus positivos atraeremos. Te quiero decir que no están enfrentados en el mundo espiritual, no, ni mucho menos. Se enfrentan entre ellos, entre el bajo astral, porque los que son superiores no están junto con los del bajo astral, están más elevados, están en ciudades, en esferas como nuestro hogar y todo esto, no se combinan, bajan a ayudar, y ayudan mucho. A esos son los que mentalmente debemos socorrer nosotros con nuestros pensamientos y con las oraciones. Por eso el hacer oraciones todas las noches o el Evangelio está muy bien, ¿eh? Es una ayuda para ellos. Y de alguna forma nos posicionamos nosotros donde queremos convivir, ¿eh? Nosotros nos vamos a posicionar aquí en la tierra con quien queremos estar, ¿eh? Con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que hemos hecho, con todo nuestro cambio, nuestro cambio a mejor, a positivos, es como vamos a demostrar que queremos algo nuevo aquí. Si queremos un mundo de regeneración, no podemos comportarnos como hasta ahora lo hemos hecho, no, debemos cambiar.
José. No, lo que acabas de decir, Pepe, eso yo creo que es la clave, la oración personal y la oración colectiva. ¿Para qué? Pues para no dejarnos arrastrar por esa corriente que es esa corriente que forma parte de ese proceso de transición tan grave que estamos viviendo, lo dice todo el mundo, lo dice Jorge Vivaldo, lo dice todo el mundo, y la herramienta que tenemos es el estudio, la espiritualidad, la oración y ese trabajo. O sea, lo que acabas de comentar, Pepe, es fundamental. Oh, sí, desde luego. Cuando vino Daniele a darnos una charla sobre el Evangelio en casa, yo me alegré muchísimo. Ojalá lo vuelvas a dar otra vez, Daniele. Sí, y nada. ¿Queráis? A ver, di. Que ¿Decías nada, algo, Daniele? sí, que cuando queráis, pero antes tengo una ya engatillada a la siguiente. Muy bien, sí, sí. Bienvenida será siempre. Bueno, pues si no queréis decir algo más, alguna pregunta, yo sigo leyendo aquí. Dice, entre las facultades extrañas que se observan en los convulsionarios, se reconoce fácilmente aquellas de las cuales el sonambulismo y el magnetismo ofrecen numerosos ejemplos. Tales son, entre otras, la insensibilidad física. ¿Os acordáis que se pegaban golpes? Os he dicho antes, se pegan golpes, no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque ese magnetismo, de alguna forma, adormece el cuerpo y no se dan cuenta de lo que hace. Hacen barbaridades, se doblan, gritan. Bueno, y eso lo hace el magnetismo. Física. Tales son, entre otras, la insensibilidad física, la lectura del pensamiento, también se puede dar, la transmisión simpática de los dolores, etc. No se puede dudar, pues, de que los crisiacos o los convulsionarios o encarnados en crisis se encuentran en una especie de estado sonambúlico despierto, provocado por la influencia recíproca que se ejercen entre ellos. Aunque no se den cuenta, son a la vez magnetizadores y magnetizados. Digamos que es una pescadilla que se muerde la cola. Por una parte hacen esto y por la otra parte cada vez están más eufóricos y hacen más cosas y así. Por eso llega un momento que las autoridades a estos conglomerados pues los dicen, no, mira, ya no se hace nada más, ¿no? Y cortan por lo sano, incluso meten en la cárcel a varias personas que luego lo leeremos, no me voy a adelantar, y se acaba temporalmente eso, luego vuelven a vez, porque es que, bueno, somos así. Dice, ¿cuál es la causa? La pregunta 483, ¿cuál es la causa de la insensibilidad física que se observa en algunos convulsionarios, así como en otros individuos sometidos a las más atroces torturas? En algunos casos es un efecto exclusivamente magnético, los que os he dicho antes. Llegan a no darse cuenta de que tienen cuerpo, o sea, viven esa euforia que a lo mejor les pegan, les hacen barbaridades y no. Luego a lo mejor cuando despiertan sí que tienen un dolor tremendo, pero dice, este magnetismo actúa en el sistema nervioso de la misma manera que determinadas sustancias. En otro, la exaltación del pensamiento embota la sensibilidad, porque la vida parece haberse retirado del cuerpo para concentrarse en el espíritu. ¿Entendéis? Es el espíritu el que está manejando su propia mente y no se acuerda que tiene un cuerpo físico que a lo mejor está padeciendo. Dice, ¿no sabéis que cuando el espíritu está sumamente preocupado por algo, el cuerpo no siente, no ve ni escucha nada? Y es verdad. Muy bien. Pasamos. Y aquí tenemos lo que os he dicho antes. Dice, la abstracción fanática y el entusiasmo suelen ofrecer en los suplicios el ejemplo de una calma y sangre fría que no podrían sobreponerse a un dolor agudo. Ahí dice, a ver, que no podrían sobreponerse a un dolor agudo si no se admitiera que la sensibilidad se encuentra neutralizada por un efecto anestésico. Y es verdad, no se dan cuenta. Si no fuera que está neutralizada, bueno, cualquier cosa que nos hiciera nos dolería, y ya saltaríamos. Bueno, dice que se sabe que en el ardor del combate con frecuencia nos advierte que se ha sufrido una grave herida, una herida grave, mientras que en las circunstancias ordinarias un rasguño nos hace estremecer, dado que esos fenómenos dependen de una causa física y de la acción de determinados espíritus. Cabe preguntarnos, ¿cómo ha podido depender de la autoridad el hacerlos cesar en ciertos casos?
Allan Kardec se refiere a la autoridad pública. Entonces aquí nos dice, véase los convulsionarios de Medrad. Entonces yo pues he querido un poquito poner los convulsionarios de Medrad. Esto sería Medrad, ¿no? O sea, podría ser un cementerio que tuviera detrás. Bueno, en el caso esto dice, aunque los casos de éxtasis religioso no son raros, este resultó especial. Un grupo de feligreses, conformado en su mayoría por mujeres, realizaban movimientos convulsivos, gritaban, se contorsionaban, chillaban y gemían en la tumba del religioso. Aparentemente todo era indicio de una manifestación de poder divino. Eventualmente las personas empezaron a referirlos como los convulsionarios de San Medard. Estos feligreses entraban en una especie de trance religioso para involucrarse en severos actos de tortura y podían autoinfligirse el daño físico o recurrir a asistentes conocidos como los secourtés. No sé lo que es la palabra en francés, pero ya lo miraré. Después de esto llevarían a cabo los milagros y sanarían cualquier tipo de enfermedad, que no era cierto, pero bueno, ellos lo creían así. Como era de esperarse, el caso de histeria colectiva terminó incomodando al rey, que ordenó una represión policial severa. Eventualmente, Luis XV clausuró el cementerio. La trifulca resultó con miles de convulsionarios detenidos y el movimiento se hizo clandestino. Los grupos resultantes de la escisión mantuvieron la práctica durante algún tiempo, pero finalmente se extinguió, aunque los convulsionarios regresaron brevemente a París en 1759. Bueno, pues hay más. Esto es que... Sí. Un detalle, ¿no? Afino lo que has comentado. Sin llegar a ese extremo, pero también están los fenómenos de las apariciones marianas. Sí. Hay casos que efectivamente nacen y surgen de una manifestación real, espiritual superior, pero luego todo el fanatismo, todo lo que se genera alrededor, pues a veces pues no... El hecho, por ejemplo, de decir que hay que mirar al sol fijamente, o tal, o de la determinada hora, y fijarse, y al final terminan todos viendo lo mismo. Sí. Eso es muy sospechoso. Histeria colectiva también. Una forma de histeria, de sugestión, Sí. sin llegar a extremos de convulsionarios, pero... Además que al sol directamente no se puede... No se puede, es una barbaridad, sí. Y lo achacan todo pues, a la Virgen y... Yo no sé. Y la espiritualidad tiene otra manera de expresarse y no dar pruebas de fe de esa manera. Podríamos estar hablando de esto largo y tendido, pero yo quería deciros que, bueno, aquí tengo lo que San Vicente de Paúl en el libro de los espíritus evocaron en la revista espírita, evocaron a François de París, al diácono este que se ve que era una buena persona, ¿no? Y lo invocaron y le dicen... en una sesión evocamos al diácono François de París, que consintió en venir. Nos gustaría tener vuestra opinión sobre él como espíritu. Y San Vicente dice, un espíritu lleno de buenas intenciones, pero más elevado moralmente que en otro sentido. O sea que no era muy inteligente, pero sí que moralmente sí. Entonces lo evocaron, dice, ¿era verdaderamente ajeno, como dice, a lo que se hacía junto a su tumba? Y la respuesta de San Vicente era completamente, era ajeno. Llamaron a San François de París y decían, ¿nos podrías decir cómo encarabais lo que sucedía con los convulsionarios? ¿Era el bien? ¿Era un bien o un mal? Respuesta, era un mal en vez de bien. Es fácil percibir esto por la impresión general que esos hechos han producido en los contemporáneos esclarecidos y sus sucesores. Otra pregunta es, ¿por qué esas curas, todos esos fenómenos cesaron cuando las autoridades se opusieron clausurando el cementerio? ¿Tendrían, pues, las autoridades más poder que los espíritus? Su respuesta no nos pareció satisfactoria. ¿Qué pensáis vos? Respuesta. Él ha dado una respuesta que está más o menos en conformidad con la verdad. Estos hechos eran producidos por espíritus poco elevados. Las autoridades pusieron término a eso, prohibiendo a los promotores de los mismos que continuaran esas especies
Saturnales, ¿no? Pone ahí, es que está tan pequeño que no lo leo bien. La quinta pregunta es, entre los convulsionarios algunos se sometían a torturas atroces. ¿Cuál era el resultado de esto sobre sus espíritus después de la muerte? Respuesta, prácticamente nulo. No había ningún mérito en esos actos sin resultado útil. Está claro. Los que sufrían esas torturas parecían insensibles al dolor. Había en ellos una especie de resignación o insensibilidad. Respuesta, insensibilidad completa. O sea que de alguna forma le quitaban todo dolor, estaban tan magnetizados que... Exactamente. Exactamente. ¿Cuál era la causa de esa insensibilidad? Y aquí nos dice otra vez, un efecto magnético. Por eso yo he hablado al principio del magnetismo del fluido cósmico universal, ¿no? Y que la electricidad y el magnetismo son parte de él. La 8 dice, la sobreexcitación moral, al haber llegado a un cierto grado, ¿no podría aniquilar su sensibilidad física? Respuesta, esto sucedía con algunos de ellos y los predisponía a sufrir la comunicación de un estado en que otros había sido provocado artificialmente, porque el charlatanismo ha desempeñado un gran papel en esos hechos extraños. La pregunta 9 dice, puesto que los espíritus operaban curas y presentaban algunos servicios, ¿cómo entonces ellos podrían ser de orden inferior? Respuesta, ¿no veis esto en todos los días? ¿No recibís a veces consejos excelentes y enseñanzas útiles de ciertos espíritus poco elevados e incluso ligeros? ¿No pueden ellos intentar hacer algo bueno como resultado definitivo, con miras a un mejoramiento moral? Bueno, todos estamos en el proceso de ser mejores, ¿no? A través de lo que podemos, pues bueno, pues ellos también podrían hacer cosas parecidas. Son menos malos. Sí, exactamente. Y la última dice, os agradecemos las explicaciones que habéis tenido a bien darnos. Respuesta, estoy a vuestra disposición. O sea que era un espíritu por lo menos humilde y bueno, es el diácono de François de París. Aquí tenemos los convulsionarios. Bueno, han habido muchos en toda la historia, pero tenemos los convulsionarios de París, tenemos los convulsionarios refugiados en Inglaterra y lo que os he hablado antes de los convulsionarios de Santa Osoria en Jaca. Cada uno pues en un país. Bueno. Y aquí nos dice, la razón es simple, la cuestión de cortar con estas prácticas, dice, la razón es simple, en tales casos la acción de los espíritus solo es secundaria y ellos no hacen más que aprovechar una disposición natural, la disposición de que todos estamos de alguna forma en el fluido espiritual, todos nos podemos comunicar, bueno, pues los que estaban en sintonía, pues la autoridad no suprimió esa disposición, sino la causa que la mantenía y exaltaba. De activa que era, la convirtió en latente y tenía razón en nombrarla así, porque de ahí resultaban abusos y escándalos. Se sabe, por lo demás, que esa intervención resulta impotente cuando la acción de los espíritus es directa y espontánea. Vamos a explicar que es Sí. Significa rescatadores. Rescatadores, sí, es una forma de curandero, ¿no? Sí. Sí. Muy bien, pues aquí se termina. Y yo creo que ya darle más coba a los convulsionarios ya está bien, ¿no? Pero ha sido muy interesante. Está bien, ¿no? Porque nos damos cuenta de alguna forma cómo los espíritus están constantemente a nuestro alrededor y a todos los niveles, sobre todo por las pasiones, se meten y cada uno con su pasión y por ahí los inducen a hacer cosas que, oye, ese hombre tan bueno que mira que era tan buena persona, pero mira, ha hecho esta barbaridad, pues una inducción. ¿Pero por qué? Porque tenía esa pasión, o tenía esa debilidad, o tenía ese defecto. También puede ser que... Dime. Una pregunta. Sí, sí. Que, por ejemplo, a la gente que Sí. por eso les es tan difícil también salir de ese círculo de vicio, ¿no? Sí. Porque están... Eso, por ejemplo, una persona que entre en la droga, un drogadicto, no solamente tiene el problema de los hermanos espirituales, sino que los que le venden la droga no lo dejan en paz. Siempre están diciendo, mira, tomándolo, estarás bien, mira, vuelve otra vez. ¿Por qué? Porque quieren seguir chupando de lo que nosotros trabajando
o robando, se lo pueden administrar, ¿no? Eso es un problema grande. Ya los espíritus ya son bastante perniciosos en hacer eso, encima los físicos también están ahí. Bueno. ¿Quieres dejar de compartir pantalla? Sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta al respecto? Daniele. María Ángeles, ¿alguna persona quiere alguna pregunta? Lo habéis entendido todo perfectamente. Vale. Bueno, no hay nada. María Ángeles, no puedo preguntar res. Está todo claro. Bueno, es un tema muy interesante, la verdad. Nunca había oído yo hablar de los convulsionistas y sí que es verdad que tuve en un funeral, una amiga mía perdió a su marido en un accidente y allí mismo fue un espectáculo, ella misma, o sea, se lo tuvieron que llevar, pero bueno, saltando, o sea, totalmente se convulsionó tanto. ¿Qué pasa? Esa debilidad o esas puertas tan abiertas, ¿no? Para que influyan tanto estos espíritus de baja vibración. Me ha encantado, porque no había oído nunca hablar de ellos. Y la verdad, enhorabuena, Pepe, de verdad que sí. Me alegro que te haya Ha sido un gustado. tema... Si os procuráis ver el libro de los espíritus, cada frase entraña una gran lección. Cada frase del libro de los espíritus, solo tenéis que, de alguna forma, esto no lo he entendido, a ver qué es lo que puedo sacar de aquí. Y sacáis un montón de cosas desapercibidas y muchas veces dices, oye, mira, esto no lo había yo oído nunca y te vas a leer el espíritu y sí que lo dice. Lo que pasa es que lo habías leído nada más, no habías profundizado. No, y también, y si no, pero pasa una cosa, a veces hablo de mí, pero a veces no es fácil entender a Allan Kardec, te entiendo más a ti, por ejemplo, porque como yo no soy una persona, en fin, que no es tan fácil a veces. Yo soy de los que se apunta a muchas cosas porque no entiendo, pero es que llega un momento y digo, bueno, claro, Allan Kardec habla desde una época, ahora estamos en otra y las palabras cambian mucho. Entonces, cuando una persona como tú, es sencilla y fluye y habla de esta manera para las personas como yo, tan terrenal, pues la verdad es que es cuando lo entiendes, ¿no? Por eso a veces dices, es que hay que leer, no, yo creo que es mejor escuchar muchas veces a personas como vosotros, ¿no? Indudablemente, hay que leer, claro que sí, pero no muchas veces leyendo puedes llegar a entender. Pero bueno, dicho esto, la verdad es que me ha encantado. Me pasa esto de que hoy tenía que estar aquí y era porque realmente es un tema que me ha llenado, ¿no? Por me alegro muchísimo, ¿no? Porque, bueno, no a todos les suele llegar. Muy bien. Sí. Alba quería decir algo, a ver. A ver, ¿yo qué quería decir? ¿Qué quiero decir? Felicitarte, José Cano. Muy bien, gracias. Me pareció excelente. No es correr, porque fíjate que se aprenden muchas cosas de 2 preguntas nomás. Sí. Y nos quedan claros, a mí me quedaron claras cosas que no las conocía. Entonces, eso es lo bonito de la charla. Entonces, me parece, te he visto que has pegado un salto bastante largo. Entonces, nada, que sigas así y muy buena la charla, en realidad muy buena, sí. Me alegro que os haya gustado de alguna forma. Sí. Estoy muy contento de veros a vosotros y todos los que están aquí, ¿no? Y todos los que no veo, que también están, pues también ayudan, ¿no?
Sí. Claro, es que aprende uno cosas, porque hay cosas que no se sabían, y yo creo que el que más aprendiste, viste tú. Desde luego, Claro, sí. claro, porque investigó, averiguó, miró, Sí. entonces pues ya tienes una cantidad de sabiduría que no se sabía, valga la redundancia. Mis felicitaciones, un abrazo, Gracias. José Carlos. Igualmente, un abrazo para todos vosotros y para ti también. Espero verte pronto aquí. Sí, claro, el lunes. Sí, sí, sí. El lunes, sí. Muy bien. Pues Daniele, si acabamos, tienes que hacer la oración. ¿Eh? Mucho gusto, claro que sí. Nada, agradecidos, ¿no? Agradecidos por todas estas enseñanzas que hemos recibido hoy. Elevemos nuestro pensamiento a este Maestro Jesús que nos acoge a todos nosotros aquí en este planeta Tierra. Te damos las gracias, Mestre, por más esta enseñanza que llegó hacia nosotros, ignorantes de todas tus palabras, Señor, aprendices de tu camino. Bendice, Señor, nuestros caminos, esos caminos que seguimos, que son los tuyos. Te damos las gracias, Señor, por la vida de Pepe, por haber traído estas enseñanzas, por nos haber iluminado un poquito más. Bendice, Señor, a todos y cada uno de nosotros que estamos hoy aquí reunidos, encarnados y desencarnados. Elevemos nuestro pensamiento a este gran Maestro, pidiendo también, no solo por nosotros aquí, mas por todos aquellos que van a ver este vídeo, por aquellos que no pudieron estar. Y también lembremos en este instante por Brasil, por esos hermanos que necesitan tanta ayuda y tanto apoyo. Bendice, Señor, este Brasil que tanto ama, que tanto quieres. Que así sea. Así sea. Muchas gracias.